No sé si vieron el día de hoy el acto vergonzoso del gobierno del infame Merolico. Obviamente esto propiciado por un... Híjole, me cuesta hasta trabajo decirle periodista. No es un palero asqueroso, un arrastrado. Ahora van a ver a quién me refiero. Y después ejecutado por gente como el delincuente Martí Batres y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Fíjense lo que pasó. Lo compartía yo en este tweet, nada más que por ahí me equivoqué 2 veces en la redacción, ahorita lo corrijo, porque estaba entre que escuchaba a este palero asqueroso y a López y a Martí Batres. Y otros 2 periodistas, el del Grupo Cantón, que pues, el Grupo Cantón es uno de los que ha financiado López, esos paleros, y luego la corredora keniana, metiendo ahí la cuchara a los arrastrados, porque esos son unos arrastrados. Fíjense, decía yo, al ver lo que está sucediendo en este momento en la mañanera más bien, donde Martí Batres, López y los periodistas paleros, me queda claro que como desde ayer se dictó línea para decretar que Ceci Flores mentía, así a priori, sin análisis y sin pruebas forenses, el nado sincronizado al que aluden los paleros esos, lo hicieron ellos. Nunca vamos a saber si se trataba de restos humanos realmente, porque el Merolico así lo decretó. Lo más cabrón es que hay 5,000 familias en la Ciudad de México que saben que la desaparición de personas es una realidad y con eso menos van a ser ayudadas a ser o escuchadas por el gobierno. Y se atreve a decir el periodista ese, cabeza de bola de billar, que es ruin lo que hizo Ceci Flores. No, ruin es negar de facto lo que se estaba mostrando. Ruin es asegurar sin pruebas que la fosa y el crematorio no eran reales, que era un montaje. Ruin es asegurar que Ceci Flores actúa bajo consigna de alguien. Ruin es el periodismo que él y toda la bola de paleros que le croman el sable a López un día sí y otro también hacen. Ahora resulta que en el país de las decenas de miles de personas desaparecidas, en la Ciudad de México no hay fosas donde estén enterradas muchas de ellas, nomás porque en el gobierno estaba la corrupta Sheinbaum y el que se encargaba de la seguridad era el narco Harfuch, que se los crean los lerdos que les aplauden. Y me refiero a este asquerosísimo sujeto, asquerosísimo. Es un aplaudidor. Ustedes, yo hasta lo tengo bloqueado, me enferma leerlo. Un día sí y otro también, un tuit sí y otro también, es para cromarle el sable a López. Ayer apenas apareció por ahí la persona que supuestamente era la dueña de una credencial. Este tipo ya estaba, ¡pum! ¡Pum! Ya descalificaron a Ceci Flores y le dice de 1000 maneras. Es de los asquerosos que la ofenden, que le dicen 1000 cosas. Todo con tal de lavarle el estercolero, limpiarle el estercolero a López, a Lady Rebsamen. Estamos hablando, y me quedé corto, no son 5,000 desaparecidos en la Ciudad de México, son 7,000. Muchísimas de esas personas, desgraciadamente sabemos que están muertas. ¿Dónde las enterraron? No me digan que se las llevaron a Veracruz. No, están en la Ciudad de México enterradas. ¿Dónde? No lo sabemos. Pero es un hecho. Y pendejos como este tratan de evadir esa responsabilidad de sus amos. No tan solo fue este, les digo, fueron otros 2, ahora ustedes lo verán, la corredora keniana entre otros. Pero miren, aquí hay unos tweets interesantes. Dice el colectivo 10 de marzo, el uso político comienza desde el gobierno de López con su omisión, inacción y pretender mañosamente esconder la realidad y querer bajar la cifra de personas desaparecidas y no localizadas artificialmente, para luego autoconvertirse en la eterna víctima en medio de nuestro dolor y tragedia. Y colocan este video que publicaba el Centro PRODE, donde aparecen las madres buscadoras asesinadas, no solamente madres, buscadores. Maricel Escobedo, tristísimo. Don Nepomuceno Moreno Núñez, Sandra Luz Hernández, doña Miriam Rodríguez, José Iván Orozco Medina, de Uruapan, me acuerdo muy bien de su caso.
Zenaida Pulido de Aquila, María del Rosario Zavala de León, Jorge Ulises Cardona Zavala de León también, Francisco Javier Barajas de Salvatierra, Guanajuato. Él era el que trabajaba, me parece, en la comisión de búsqueda. Gladys Aranza Ramos Gurrola de Guaymas, José Nicanor Araiza de Concepción del Oro, Zacatecas, Ana Luisa Garduño de Temisco, Brenda Yasmín Beltrán Jaime de Cajeme, Grisel Pérez Rivera de Mixquihuala de Juárez, San Luis Potosí, de Rosario Liliana Rodríguez de la Cruz de Lota en Sinaloa, no esta conoce, sin nombre, Puebla, María del Carmen Vázquez Ramírez de Abasolo, Teresa Magueyal Ramírez de San Miguel Octopan en Celaya, Guanajuato, de Griselda Armas de Tacámbaro, de la señora Lorenza Cano recientemente en Salamanca, Guanajuato, Angelita Almeraz de Tecate, Noé Sandoval de Zumpango. Triste. Dice el Centro PRODE, la búsqueda de familias de desaparecidos son legítimas. Frente a la negligencia del Estado, se puede coincidir o no con algunos métodos, pero descalificarlos desde el poder como montaje o tráfico del dolor es lamentable. Más cuando 22 buscadoras han sido asesinadas. Publicaba también esto el colectivo 10 de marzo, a respuesta de la buscadora Delia Quiroga. Decía: López, ¿por qué no presentaron un perito antropólogo forense en su mañanera para que explicara la metodología que se usó para determinar si los restos que encontró Patricia Ceci Flores en la Ciudad de México eran de fauna o humanos? La porosidad interna de los huesos da certeza del origen. Y decía el colectivo 10 de marzo, efectivamente López en la mañanera debería haber presentado a un perito forense, no al porrista impresentable y pésimo gobernante Martí Batres. Las descalificaciones urgentes son el argumento fácil para esconder la realidad. Voy a retuitear esto. Decía Miriam Calderón, los que golpetean a colectivos de madres buscadoras, como a doña Ceci, suenan igualitos de cuando en tiempos de Peña señalaban a los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa de que eran parte del narco. Porque el chiste es desestimar al luchador y no exigirle al gobierno, y así se cambian los papeles. Decía Ulises Trieste. Para aceptar, fíjense esto, qué buen argumento. Para aceptar que había agua contaminada, y aún no pueden decirle a los vecinos de la Benito Juárez con qué se contaminó, tardaron un mes. Pero para esto se movieron en menos de 12 horas. Su única prioridad es que no le afecte a Claudia ni a Clara, por supuesto. Lo que hicieron el día de hoy y ayer es una asquerosidad. Y lo que pide Ceci Flores, pues que haya una instancia internacional que verifique lo que estoy diciendo. Ella sigue asegurando que son huesos de humano. Pero estos, pues nomás los vieron, análisis no hubo. Y aquí hablan del Temoris, dice Temoris Greco. El Temoris ya entró en modo propagandista a tope. ¡Qué tristeza! A ver si no acaba defendiendo a Salvador Cienfuegos y al señor licenciado don Enrique Peña Nieto. Todo lo que toca la 4T se echa a perder. Y le pregunta a Jack Sagal, ¿qué dijo ahora? Ya está dando por inapelable el peritaje de la Fiscalía de la Ciudad de México acerca de que los restos del crematorio de Iztapalapa Tláhuac son de perro. No duda ni un poquito, le decía Jack Sagal. Mejor debería seguir hablando sobre el involucramiento de Harfuch al próximo gobierno de Sheinbaum. Pero sí, yo creo que le ha convenido hablar mejor de la 4T que criticarla. Y eso es lo que está pasando. Ya ni les quiero mostrar todo lo que dicen sobre Ceci Flores el día de hoy. Ni para qué.
desde nuestro espacio siempre vamos a apoyar a las madres buscadoras. No somos tan mezquinos como toda la bola de paleros de la 4T, la transformación de cuarta, que con tal de limpiarle el estercolero a Lady Rebsamen y a López, son capaces de decir que llueve para arriba. Farsantes. Ojalá no les toque en su círculo cercano. Ojalá no les toque, porque hasta van a chillar, cabrones. Les dejo lo que dijo el gusano, se los pongo por ahí en una velocidad más adecuada, porque de por sí el asqueroso sujeto que aparece al principio, su voz es asquerosa, su presencia es asquerosa, y después ya conocen ustedes al gusano, que habla como maldita tortuga. Saludos. Gracias, señor presidente. Dos temas considero importantes. El primero, ¿qué ha pasado con la indicación que dio usted a la Secretaría de Gobernación de investigar lo que ocurre en el INAI, lo que ocurre en esa que yo denomino cueva de corrupción, que es el Instituto de Transparencia? Le pregunto porque en febrero pasado estuve en España y coincidí en la ciudad de Barcelona con un grupo de viajeros del INAI, encabezado por el comisionado presidente Adrián Alcalá. Asistieron a un congreso de telefonía móvil mundial, pero asistieron invitados por una organización internacional que congrega a las principales empresas telefónicas del mundo y de México también. Estuvieron, creo que una semana, estuvieron en Barcelona, se hospedaron en uno de los hoteles más caros de la avenida Passeig de Gràcia, que es la avenida principal, la más lujosa de Barcelona, y tengo entendido que les dieron un viaje por la Costa Brava, con cargo, por supuesto, a estas industrias telefónicas. Este asunto, el INAI lo manejó como una invitación por parte de una organización internacional al comisionado presidente y a los integrantes de su comitiva, pero pues supone un gravísimo conflicto de interés, porque el INAI es la entidad responsable de custodiar, entre otras cosas, los datos personales, la protección de los datos personales, y las empresas telefónicas son quizá una de las entidades donde mayormente se cometen irregularidades, filtraciones, revelaciones de datos personales que el propio INAI tiene que sancionar. Es decir, el INAI, hoy encabezado por Adrián Alcalá, sigue siendo una cueva de corrupción, de opacidad y de actos poco claros, poco pues transparentes, y me gustaría saber qué pasó con la indicación que usted dio de que se investigara este asunto. Pues se está haciendo. Lo mejor es que haya una reforma administrativa. Si me preguntan qué va a quedar pendiente, les diría avanzar más en la reforma administrativa, que significa, en esencia, eliminar todas estas oficinas, toda esta constelación de organismos supuestamente autónomos que crearon para proteger a empresas particulares y que le cuestan mucho al pueblo, porque se pagan con el presupuesto público, ganan muchísimo, todos los funcionarios viven colmados de atenciones, de privilegios, y no ayudan para purificar la vida pública, para avanzar en la transparencia, en el combate a la corrupción. Ellos dan el mal ejemplo, ellos son parte de la corrupción. Pero el colmo es que se haya creado todos estos organismos para legalizar, legitimar la corrupción. Para eso los crearon. Entonces hace falta una reforma administrativa, porque es transparencia y lo que hacen es ocultar información. Además, llevar a cabo actos de corrupción ellos mismos. No puedo hablar ya, ahora, sobre esos temas, pero pues están al servicio del bloque conservador. Casi todos crearon el IFETEL, supuestamente para que no hubiese monopolios en el manejo de las comunicaciones. Y sigue lo mismo. Pero el Instituto de la Competencia, igual, a proteger a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, en contra de la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, y en contra de Pemex, que es otra empresa pública. Y así hay todavía como 20, 30 organismos ineficientes,
improductivos, cómplices de corrupción y onerosos, costosísimos. Por ejemplo, el de la transparencia, 1.000 millones cada año. ¿Para qué? 1.000 millones. Bueno, ¿y para qué tenemos la Secretaría de la Función Pública? ¿Y para qué está la subsecretaría, no, la subfiscalía de combate a la corrupción en la Fiscalía General de la República? ¿Para qué está? ¿Y para qué está en el Poder Legislativo la Auditoría Superior de la Federación? ¿Por qué tenemos que tener otro aparato? Pero eso va a quedar pendiente. ¿Cómo va a quedar pendiente también la reforma al Poder Judicial? Ya es más que sabido cómo prevalece la corrupción en el Poder Judicial. Jueces, magistrados, ministros. Está podrido el Poder Judicial. No es posible que detienen a una persona y como tiene influencia, no tarda 2 días en la cárcel. 2 días. De inmediato. Y en la madrugada, órdenes de que se libere. Y si no lo liberas, te inicia un proceso. Me llamó mucho la atención cuando detuvieron al hermano de un dirigente de la delincuencia famoso hace poco. Creo que lo detienen el sábado, un viernes, porque hasta eso escogen cuándo. Lo detienen un viernes y el sábado ya están ordenando un juez que se libere el sábado. Creo que a las 4:30 de la mañana. Pero el domingo, sí, o el mismo sábado, del bloque conservador, no puedo mencionarlos, una persona famosa, ya saca un tuit diciendo, ya liberaron a esa persona para que vean cómo es un gobierno narco. Pero todo así. Todavía no había salido y ya estaba el mensaje. Ya eso se los dejo de tarea a ustedes, porque si no a mí me cepillan. Pero, y todos, los medios, toda la comparsa. Entonces, como se sostuvo, cuando me informa, digo, no, espérense, ¿qué tal que este señor tenga cuentas pendientes en Estados Unidos? Imagínense cómo va a quedar el Estado mexicano. Lo mismo, ¿no? ¿Qué van a decir lo de la DEA? Ahí está. Cuando menos pregunten allá si no tiene antecedentes. Y otro exhorto del mismo juez: si en 3 horas no lo liberan, todo el peso de la ley. ¿Y cuánto hay que pagar de multa? Si en 3 horas, no, pues 25,000 pesos. Bueno, vamos a pagar los 25,000 pesos porque es mejor pagar los 25,000 y esperar a tener después que pasar la vergüenza como país, como Estado, de que estamos coludidos. Pero así, muy rápido. Antier, esto hasta lo puedes tú explicar también, porque yo espero que sea, y creo que no me equivoco, que es por la temporada, ¿no? Ya ven que hay mucho calor ahora, y que ya que pase la temporada de la fruta de temporada, ya. Pero antier salió de que habían encontrado un crematorio. ¿Por qué no nos explicas eso? Pero vinieron de Sonora y de Chihuahua, ¿no? Y pues personas que no nos quieren a nosotros y que pertenecen al bloque conservador, que desde luego
defienden causas que son muy justas. Imagínense, ¿cómo no pensar en la desaparición de un ser querido? ¿Quién va a estar en contra de eso? Pero a veces se trafica con el dolor. Eso es una ruindad, ¿no? Humano. Es una ruindad eso, ¿no? ¿Eh? Es una ruindad mezclar. Pues yo no quiero políticamente el asunto decir humano. eso, pero sí, no se debe administrar la desgracia. No se debe traficar el dolor humano, con el dolor humano. ¿Sí? Y porque eso, además, no les ayuda. No les ayuda. Antes, como tenían el control de los medios y de todo, ¿no?, podían engañar, pero ahora no. Ya la gente está muy despierta, muy consciente, y la verdad se abre paso. Antes podían tapar el sol con un dedo, ya no se puede. Pero ellos siguen actuando así. Yo pienso que es por la desesperación, por la ambición desmedida al poder y al dinero, porque el dinero y el poder son tentaciones, ¿no?, grandes tentaciones que pueden llevar a las personas a desquiciarse. Pero a ver, ¿por qué no explicas cómo estuvo eso? Aprovechando, porque a lo mejor hasta nos lo iban a preguntar. Bueno, el día de antier, esta señora Ceci Flores dio a conocer por las redes sociales que había encontrado un lugar donde había una fosa clandestina, un crematorio, restos humanos y credenciales de personas que podían estar desaparecidas. Aunque no se trabajó, se buscó trabajar con las autoridades, inmediatamente, como esa información constituye lo que jurídicamente se llama noticia criminal, empezaron a trabajar luego varias instancias: la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Lo primero que se hizo fue encontrar a las personas cuyas identificaciones se hallaban en ese lugar, un lugar ubicado en la frontera entre Iztapalapa y Tláhuac, y inmediatamente se encontró al menor, a un niño, Álvaro N., cuya identificación aparecía ahí. Era una identificación que, al decir de los padres, se había desechado como parte de material escolar que ya no estaban usando. Y también se encontró a la persona, a una mujer, al parecer Laura Angélica N., que era la titular de la credencial de lector que se había localizado, y que dijo, bueno, que esa la había perdido porque le habían arrebatado su teléfono en el cual llevaba esta credencial. Por lo tanto, esto fue lo primero, era lo más importante. Inmediatamente se localizó a las personas, no estaban desaparecidas, no habían sido víctimas de un delito violento o de alto impacto, y por otro lado, pues no era cierto que esto constituyera una prueba de que ahí hubiera una fosa, una supuesta fosa de personas desaparecidas. Por lo tanto, esto se desmintió, fue falso. Después, lo que hicieron las autoridades fue acordonar la zona. Fue todo el equipo de peritos de la Fiscalía, trabajaron de manera conjunta las diversas instituciones, esperaron hasta que hubiera disposición de las personas que querían hacer el recorrido en el lugar. Se hizo el recorrido, se encontró que no había ningún crematorio, era absolutamente falso, tampoco había ninguna fosa clandestina y tampoco había restos humanos. Se encontraron algunos restos óseos, de acuerdo con los peritos, pertenecientes a animales caninos, a fauna canina. Eso fue lo que se encontró. Por lo tanto, era falso que hubiera desaparecidos, era falso que hubiera una fosa clandestina, era falso que hubiera un crematorio y era falso que hubiera restos humanos en esta zona. Como dije, las personas cuyas credenciales se hallaron están vivas, en buen estado de salud y hacen su vida normal, cotidiana. No se localizó ninguna fosa, no se localizó ningún crematorio y no había restos humanos, sino de fauna canina. Todo esto que sucedió entre antier y ayer corresponde a un movimiento político. Es por la temporada electoral, se buscaba afectar al gobierno de la ciudad, dejar en mal al gobierno de la ciudad, pero la verdad es que el gobierno de la ciudad, sus distintas dependencias actuaron con rapidez, con eficacia, con profesionalismo, trabajaron muy bien y dieron resultados inmediatamente. Aquí cabe señalar que además viene gente de Sonora, de Chihuahua, llega repentinamente a un punto, no avisa a ninguna autoridad, ni siquiera se coordina con los colectivos que existen aquí en la Ciudad de México. Personas de esos colectivos terminaron deslindándose de Ceci Flores, criticando su actuación y señalando que lo que hacía revictimizaba y que además era totalmente incorrecto que no se hubiera puesto en contacto con los colectivos que han trabajado en la Ciudad de México. Es entonces un montaje
lo que vimos, y podría decir ya después de lo que sucedió, un montaje frustrado. Nosotros obviamente respetamos la labor, la auténtica, la de quienes trabajan por encontrar personas desaparecidas, pero en este caso, lamentablemente, podemos asegurar que se buscó lucrar políticamente con el dolor humano y con una causa justa, lamentablemente. Resolvió esto con los peritos, que eran restos de fauna. ¿Fue así? No, ella da supuestamente su hallazgo, que como ya vimos fue un hallazgo falso, lo da a conocer desde antier en la tarde. Y las autoridades estuvieron trabajando una parte desde antier en la tarde-noche buscando a las personas cuyas credenciales se exhibieron y luego a lo largo de todo el día de ayer. El fiscal y el secretario de Seguridad Ciudadana estuvieron en la mañana reuniendo la información y dieron más o menos como a mediodía una conferencia de prensa. No, antes del mediodía dieron una conferencia de prensa con la primera información y se trasladaron los dos, tanto el secretario de Seguridad Ciudadana como el fiscal, al lugar de los hechos o de los supuestos hechos. Y ahí estaba un grupo muy amplio de peritos y también personal de Seguridad Ciudadana, parece que también hubo apoyo de Guardia Nacional, resguardando todo el lugar y estuvieron trabajando todo el día. El informe final que dan, lo dan a las 6 de la tarde, hacen una conferencia de prensa. Y a lo largo del día la Comisión de Búsqueda Local estuvo dando la información de cada uno de los puntos, cada uno de los acontecimientos. De hecho, se estuvo dando la información primero de las personas localizadas, luego de que no había ningún indicio de crematorio, luego de que no había indicio de ninguna fosa común y luego el resultado de los peritos sobre el tema de los restos óseos. Se fue dando toda la información. Y la verdad es que con ese trabajo profesional se desmontó el montaje. A investigar y analizar lo que se encontró. ¿Ustedes estarían dispuestos a que en alguna instancia internacional a investigar esto para reforzar la versión que dan? Pues miren, hay un trabajo que han hecho las instancias locales y es un trabajo profesional que se ha realizado. Además, no es una instancia, son varias instancias y además lo que hicieron, el recorrido y todas las investigaciones fue en presencia de los diversos colectivos. ¿Y hay que entrar a alguien más para corroborar la versión? Ese es otro punto, habría que ver con nuestras propias autoridades qué informe tienen, ¿no? Bueno, qué bueno que las autoridades actuaron rápidamente y además es muy importante que hayan estado en el lugar peritos profesionales en los diversos temas. La verdad es que hubo muchísima atención al tema, inmediata. Es decir, la autoridad no fue omisa con la noticia criminal que se presentó, sino que inmediatamente actuó. Eso es muy importante. No solo se fue rápido en cada uno de los puntos, sino para empezar, para localizar a las personas cuyas identificaciones aparecieron ahí. Este fiscal que se tenía para los casos del 94, ¿se estaría regresando a épocas de guerra sucia como ese tipo? Pues miren, la verdad es que lo que tenemos es una temporada de calor, una temporada electoral, y lamentablemente hay quienes tienen una agenda política que la sobrepone por encima de cualquier interés humano y justo. Específicamente esa zona que es Iztapalapa, Tláhuac, trato de no meterme en el área electoral, pero eso fue muy ampliamente utilizado por dos candidatos precisamente para iniciar un caos improvisado y en todo caso empezar a estudiar lo que es el panorama electoral. En este caso, ¿qué nos puede platicar sobre este terreno, sobre la zona? Hablaban precisamente de este crematorio, hablaban de infinidad de cosas, pero realmente ¿qué fue lo que encontraron? ¿Cómo se dio la investigación? ¿Cuántas personas participaron? Porque de alguna manera tienen que ver que participaron peritos, participaron, ¿cómo se coordinaron con las personas, las buscadoras, los otros colectivos? Pues para que se diera esa fe de la labor que realizaron precisamente para aclarar o en todo caso dar seguimiento a esta noticia criminal. Bueno, me remito a hechos objetivos sobre el trabajo realizado y sobre la información dada. Lo que sí puedo decir es una zona que está en Iztapalapa, casi frontera con Tláhuac. Y es una zona donde están cerros. Y por otra parte, acudió un personal numeroso, tanto para resguardar la zona, como los especialistas, los peritos, investigadores en los diversos temas. Ahora bien, por otro lado, el recorrido se hizo hasta el momento en que las personas decidieron que estaban en condiciones de hacerlo. Es una zona que está en el oriente de la Ciudad de México, es la parte sur de Iztapalapa, como decía, hace frontera con Tláhuac. Relativamente es una zona comunicada, a pesar de que empieza ahí un cerro, es una zona relativamente comunicada, no está lejos de las vialidades centrales. Por mi segundo tema, señor presidente. No, pero es que a mí me importa el tema bastante, me importa mucho, porque el compañero, por ejemplo, dice, a ver, ¿y por qué actuaron con prisa, con rapidez? Yo se las volteo, ahora, fraternamente, cariñosamente. Hagan un análisis a partir de la denuncia de la supuesta fosa clandestina. ¿Cuántos medios
lo difundieron. Pero para no caer en generalidades, distingan lo informativo de lo tendencioso. Y van a ver, se van a sorprender de cómo se difundió este hecho. Mañana traigan la tarea, ayúdennos para que los que actuaron de manera tendenciosa ofrezcan disculpa, porque el periodismo exige responsabilidad, es un noble oficio, es un imperativo ético. Eso ayuda mucho. Lo otro, busquen a la persona a la que hice referencia, de que antes de que se liberara al hermano de este jefe famoso de la delincuencia, ya lo daba como hecho que estaba liberado. Y ya había sentenciado de que era porque tenemos nosotros acuerdos con narcotraficantes. Ayuden también, porque ustedes sí pueden, yo no puedo. Pero vean, en tiempos nada más, lo que se pone en el tuit, ¿cómo se da por hecho de que ya se liberó? A las pocas horas de que envía el juez la solicitud al reclusorio, ya está hablando de que ya se liberó. Y se libera 24 horas después. Pero esta persona ya está dando como un hecho y ya está señalando que ahí está la prueba de que estamos vinculados con el narcotráfico. No está hablando de que lo liberó un juez que pertenece al Poder Judicial, sino que lo liberamos nosotros. Esto es importante, porque si seguimos haciendo ese periodismo tramposo, calumniador, pues no vamos a lograr entre todos una sociedad mejor. Hay que combatir también la lámpara del periodismo.